Imagina esto. Estás despierto a las 3 de la mañana, mirando tu teléfono, esperando una respuesta que quizá nunca llegue. Sientes opresión en el pecho. Tu mente corre con posibles escenarios y te haces la misma pregunta tortuosa que ha atormentado a la humanidad durante siglos. ¿Cómo dejas de preocuparte cuando alguien ha dejado de preocuparse por ti? Ya sea una pareja romántica que se ha distanciado, un amigo que se ha alejado, o un familiar que ha optado por el silencio, en lugar de la conexión, todos hemos enfrentado ese momento en que nos damos cuenta de que estamos aferrándonos a algo que ya se ha ido. El agarre que mantenemos sobre estas relaciones se convierte en una prisión de nuestra propia creación. Y la llave de la libertad no está en preocuparnos menos, sino en preocuparnos de una manera diferente. Hace 2000 años, un emperador romano llamado Marco Aurelio se enfrentó a este mismo dilema humano. Mientras comandaba legiones y gobernaba un imperio, luchaba con la cuestión fundamental de cómo mantener la paz interior cuando el mundo externo, incluidas las personas a las que amamos, se niega a cooperar con nuestros deseos. Sus reflexiones, forjadas en el crisol del poder y la responsabilidad, nos ofrecen una hoja de ruta hacia la libertad emocional que no requiere que nos convirtamos en fríos o indiferentes. Los estoicos entendieron algo que a menudo olvidamos, en nuestra búsqueda moderna de control, que nuestro mayor sufrimiento no proviene de lo que nos sucede, sino de nuestra resistencia a lo que nos sucede. Descubrieron que el desapego emocional no se trata de cerrar el corazón, sino de recuperar el poder de elegir cómo respondemos a los cambios inevitables de la vida. Hoy quiero compartir 5 principios estoicos que pueden transformar tu relación con el apego y devolverte la autonomía emocional que quizá hayas entregado sin darte cuenta. Estos no son conceptos filosóficos abstractos, son herramientas prácticas que han sido puestas a prueba por el tiempo y demostradas por quienes se atrevieron a aplicarlas. El primer principio desafía todo lo que nos han enseñado sobre aferrarnos a las personas que amamos. Marco Aurelio escribió: "Todo lo que vemos es perspectiva, no verdad". Piensa en eso por un momento. La relación a la que te aferras, la amistad que intentas desesperadamente conservar, la conexión romántica que temes perder. Todo ello existe principalmente en tu percepción de lo que significan y de lo que deberían ser. Aprendí esta lección, por las malas a través de una amistad que había anclado mi vida durante más de una década. Habíamos atravesado juntos cambios de carrera, rupturas amorosas y crisis familiares. Creía que nuestro vínculo era inquebrantable, permanente, algo en lo que siempre podría confiar sin importar lo que la vida nos arrojara. Pero las relaciones, como todo lo demás en este universo, están regidas por la ley de la impermanencia. Las grietas comenzaron de manera sutil. Las respuestas a mis mensajes se hicieron más breves. Se cancelaban los planes con más frecuencia. Aquellas conversaciones fluidas que solíamos tener se volvieron forzadas, rígidas. En lugar de aceptar lo que estaba pasando, apreté aún más mi agarre. Inicié más conversaciones, sugerí más actividades, trabajé más duro para mantener algo que claramente se desvanecía. ¿Has intentado sostener arena en tu mano? Cuanto más aprietas, más rápido se escapa entre los dedos. Ese es el paradoja del apego. Cuanto más desesperadamente tratamos de preservar algo, más rápidamente lo destruimos. Mi amigo no se alejaba porque hubiera dejado de importarle. Se alejaba porque podía sentir mi desesperación, mi necesidad de controlar la evolución natural de nuestra conexión. El momento en que dejé de luchar contra el cambio fue el momento en que hallé la paz. No dejé de preocuparme por mi amigo. Dejé de intentar forzar nuestra relación para que se mantuviera estática en un mundo dinámico. Acepté que nuestra intensa conexión había cumplido su propósito en nuestras vidas, y esa aceptación nos liberó a ambos para apreciar lo que habíamos compartido sin exigir que continuara para siempre. Esta es la primera regla del desapego emocional. Abraza la impermanencia. Todo en tu vida, cada relación, cada sentimiento, cada circunstancia, es temporal.
Esto no es una verdad deprimente, es una verdad liberadora. Cuando realmente entiendes que nada dura para siempre, dejas de malgastar energía tratando de que sea así. Puedes amar plenamente sin la ansiedad de la pérdida porque ya has aceptado que la pérdida es inevitable. Pero aceptar la impermanencia es solo el comienzo. El verdadero trabajo comienza cuando aprendes a dominar las historias que tu mente te cuenta sobre lo que esa impermanencia significa. Marco Aurelio enseñó: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Comprende esto y encontrarás fortaleza. Esta podría ser la visión más revolucionaria en toda la psicología humana, y sin embargo, la ignoramos constantemente en nuestra vida cotidiana. Permíteme ilustrarlo con un escenario que quizá te resulte familiar. Envías un mensaje sincero a alguien importante para ti. Pasan horas sin respuesta. Luego, un día completo. Tu mente comienza su acostumbrado baile de interpretaciones. Me está ignorando. Dije algo mal. Está perdiendo interés. Esta relación se acabó. Fíjate en lo que ocurre aquí. El hecho, la única verdad verificable, es que enviaste un mensaje y no has recibido respuesta. Todo lo demás es ficción. Historias que tu mente crea para llenar el vacío de la incertidumbre. Pero estas historias se sienten tan reales, tan convincentes, que empiezas a responder a ellas como si fueran hechos. Tu ansiedad se dispara, tu conducta cambia y quizá incluso actúes de maneras que generen el resultado que tanto temías. Recuerdo haber esperado 3 días para que un amigo respondiera lo que yo consideraba un mensaje importante. En esos 3 días, construí una narrativa elaborada sobre cómo nuestra amistad se estaba acabando, cómo había sobrepasado límites, cómo probablemente estaban hablando con otras personas sobre lo molesto que me había vuelto. Para cuando finalmente respondió con una simple disculpa por estar abrumado de trabajo, yo ya había llorado la pérdida de nuestra amistad y estaba preparado para retirarme por completo. Así es como nos torturamos, no con la realidad, sino con las historias que nos contamos sobre la realidad. Los estoicos desarrollaron una técnica poderosa para romper este ciclo. Aprendieron a hacer una pausa entre el estímulo y la respuesta, a examinar sus pensamientos como si fueran pruebas, en un tribunal. Cuando captas a tu mente tejiendo historias sobre el comportamiento de alguien, pregúntate, ¿cuáles son los hechos aquí? Despoja de interpretaciones, de suposiciones, del significado que le estás añadiendo a los datos puros de la experiencia. Por lo general, descubrirás que los hechos son mucho menos dramáticos que tus historias. Una respuesta retrasada es solo una respuesta retrasada. Un plan cancelado es solo un plan cancelado. Un periodo de distancia es solo un periodo de distancia. Cuando dejas de añadir capas de significado a estos eventos neutrales, dejas de crear sufrimiento innecesario para ti. Pero, ¿qué pasa con prepararse para el sufrimiento que realmente podría llegar? Esto nos lleva a una de las prácticas más malentendidas de la filosofía estoica. Los estoicos practicaban un ejercicio que llamaban premeditatio malorum, la premeditación de los males. Para oídos modernos, esto suena a receta para la ansiedad y la depresión. ¿Por qué te figurarías deliberadamente perder a las personas y las cosas que amas? ¿No sería invitar al sufrimiento a tu vida? La respuesta está en entender la diferencia entre miedo y preparación. El miedo es lo que ocurre cuando nos toma por sorpresa la pérdida. La preparación es lo que ocurre cuando ya hemos ensayado mentalmente cómo afrontaremos esa pérdida si llega. Hace varios años mi mejor amigo recibió una oferta de trabajo que implicaba mudarse al otro lado del país. En el momento en que me habló de la oportunidad, sentí subir un pánico familiar en el pecho. Esta persona había sido mi ancla durante algunos de los periodos más difíciles de mi vida. La idea de perder el acceso diario a nuestras conversaciones, nuestras experiencias compartidas, nuestra fácil compañía se me hacía insoportable. En lugar de apartar esos pensamientos o intentar convencerlo de que no aceptara el trabajo, comencé una práctica diferente. Cada mañana, pasaba 5 minutos imaginando mi vida sin su presencia.
Imaginaba el espacio vacío donde solían ocurrir nuestras reuniones de café regulares. Me figuraba llamarlo con una noticia y encontrarme con el buzón de voz en lugar de la conversación inmediata. Visualizaba las fiestas y celebraciones sin su risa familiar. Esto no era masoquismo ni autotormento, era preparación emocional. Al ensayar la pérdida antes de que ocurriera, gradualmente fui construyendo resistencia ante la realidad del cambio. Cuando finalmente se mudó, 6 meses después, la despedida siguió siendo difícil. Aún así, no quedé devastado. No me tomó por sorpresa. Ya había hecho el trabajo de aceptar esa nueva realidad antes de que se convirtiera en mi realidad. La visualización negativa nos enseña que nuestros apegos se basan en la ilusión de la permanencia. Cuando imaginamos perder lo que valoramos, empezamos a sostenerlo con menos ligereza. Dejamos de darlo por sentado. Apreciamos lo que tenemos mientras lo tenemos, en lugar de asumir que siempre estará ahí. Esta práctica también revela algo profundo sobre la naturaleza misma del amor. El amor verdadero no requiere posesión. No exige garantías ni promesas de eternidad. Simplemente aprecia lo que es, mientras dure. Cuando puedes amar a alguien y al mismo tiempo aceptar que podrías perderlo, lo amas con mayor libertad, con más autenticidad, con menos segundas intenciones y con más gracia. Pero incluso con esta preparación, a menudo nos encontramos intentando controlar resultados sobre los que no tenemos ningún poder. Esto nos lleva a quizá la enseñanza más práctica de todas las estoicas. Los estoicos dividían toda la existencia en 2 categorías: lo que está dentro de nuestro control y lo que no lo está. Esto parece simple, pero la mayoría de nosotros vivimos nuestras vidas en completa ignorancia de esta distinción fundamental. Nos agotamos tratando de controlar los sentimientos, decisiones y comportamientos de otras personas, mientras descuidamos el único ámbito donde realmente tenemos poder: nuestra propia mente y acciones. Pasé años atrapado en este ciclo con una pareja romántica que se estaba alejando gradualmente de nuestra relación. Podía percibir el cambio en su energía, las sutiles variaciones en cómo me hablaba, el creciente espacio entre nosotros. En lugar de aceptar esos cambios como información sobre su estado interno, algo que no podía controlar, me lancé en intentos desesperados por recuperar su atención y afecto. Planeé citas más elaboradas. Envié mensajes más reflexivos. Intenté volverme más interesante, más atractivo, más indispensable. Monitoreé sus redes sociales en busca de pistas sobre su estado emocional. Analicé cada palabra que decía en busca de significados ocultos. Me puse disponible a todas horas, con la esperanza de que la accesibilidad constante se tradujera en una reconexión renovada. Todo ese esfuerzo estaba dirigido al objetivo equivocado. Estaba intentando controlar sus sentimientos hacia mí, su nivel de interés, su decisión de quedarse o irse. Esas cosas estaban completamente fuera de mi esfera de influencia. Cuanta más energía invertía en controlar lo incontrolable, menos energía me quedaba para las cosas que realmente podía controlar: mi propio sentido de valía, mi propio estado emocional, mis propias decisiones sobre cómo responder a su alejamiento. La revelación llegó cuando dejé de preguntar ¿cómo puedo lograr que me ame de nuevo? Y comencé a preguntarme ¿cómo puedo mantener mi dignidad y mi autoestima sin importar sus decisiones? Este cambio de enfoque lo cambió todo. En lugar de vigilar su comportamiento, comencé a vigilar el mío. En lugar de intentar gestionar sus sentimientos, empecé a gestionar mis respuestas a sus sentimientos. Dejé de iniciar conversaciones para poner a prueba su nivel de interés. Dejé de analizar sus palabras en busca de significados ocultos. Dejé de hacerme disponible constantemente como forma de seguro emocional. En su lugar, me enfoqué en convertirme en la clase de persona que yo mismo respetaría. Alguien capaz de amar abiertamente sin necesitar garantías. Alguien capaz de afrontar el rechazo sin perder su autoestima. Paradójicamente, este cambio de enfoque mejoró nuestra relación temporalmente. Cuando dejé de mostrarme necesitado y desesperado,
Me volví más atractivo nuevamente. Pero lo más importante es que aprendí que mi felicidad y mi autoestima no dependían de su validación. Podía estar bien sin importar lo que ella decidiera hacer. Este es el poder de centrarte en tu círculo de control. No puedes hacer que alguien te ame, pero puedes elegir amarte a ti mismo. No puedes obligar a que alguien se quede, pero puedes elegir dejarlo ir con gracia. No puedes controlar si te responden o no un mensaje, pero sí puedes controlar si pasas el día ansioso revisando el teléfono. Cuando rediriges tu energía de lo que no puedes controlar hacia lo que sí puedes, recuperas tu poder. Dejas de ser víctima de las decisiones ajenas y empiezas a ser el autor de tu propia experiencia emocional. Pero a veces, incluso con todas estas herramientas, nos perdemos en la intensidad de nuestra experiencia inmediata. Es entonces cuando necesitamos la práctica estoica final, el arte de la perspectiva. Marco Aurelio se recordaba con frecuencia su lugar en el vasto cosmos. Recuerda que muy poco perturba al universo, escribió. ¿Qué es el duelo? La rabia, el miedo, sino un enfoque equivocado sobre lo que está fuera de nuestro control? Cuando estás en medio de la agitación emocional, cuando alguien a quien amas te ha herido, te ha rechazado o te ha abandonado, parece la cosa más importante que jamás pueda suceder. Tu dolor llena todo tu campo de conciencia. La relación se siente como todo, y su pérdida se siente como la muerte. Pero Aurelio enseñó una forma diferente de ver. Fomentaba lo que podríamos llamar perspectiva cósmica, la capacidad de alejarte de tu experiencia inmediata y verla en el contexto de toda tu vida, y tu vida en el contexto de toda la existencia. Aprendí esta lección durante lo que parecía la ruptura más devastadora de mi vida. La relación había durado 3 años y se caracterizaba por una conexión intensa, sueños compartidos y lo que yo creía que era un compromiso mutuo con un futuro conjunto. Cuando terminó, sentí que mi mundo se había derrumbado. No podía imaginar un futuro sin esa persona. No podía concebir la felicidad sin su presencia en mi vida. Durante semanas, viví en un estado de dolor emocional agudo. Cada día se sentía como una lucha por sobrevivir. No podía concentrarme en el trabajo, no disfrutaba el tiempo con amigos. No podía imaginar volver a sentirme completo. La ruptura se había convertido en toda mi realidad, el lente a través del cual veía todo lo demás. Luego, una noche, mientras me revolcaba en mi miseria, me hice una pregunta que Marco Aurelio podría haberse hecho. ¿Importará esto en 5 años? La pregunta abrió una fisura en mi visión de túnel. Empecé a imaginarme 5 años en el futuro. ¿Qué estaría haciendo? ¿Quién sería? ¿Sería esta relación, que me parecía tan central para mi existencia, incluso una parte significativa de mi historia para entonces? La respuesta fue a la vez humillante y liberadora. En 5 años, esta ruptura probablemente sería un recuerdo distante, un capítulo en mi historia personal que me habría enseñado algo valioso sobre el amor y la pérdida. La persona a la que lamentaba probablemente estaría felizmente establecida con otra persona, y yo probablemente estaría agradecido de que nuestra relación hubiera terminado cuando lo hizo, despejando el camino para lo que viniera después. Esto no se trataba de minimizar mi dolor, ni de desestimar la importancia de lo que había perdido. Se trataba de poner mi dolor en perspectiva. Sí, dolía. Sí, importaba. Pero no era el fin de mi historia. Era solo el fin de un capítulo. Marco Aurelio tenía una frase para esto. El impedimento para la acción impulsa la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. En otras palabras, los obstáculos se convierten en oportunidades y los finales se convierten en comienzos. La ruptura que parecía destrucción era en realidad reconstrucción. La relación que terminó estaba creando espacio para la persona que debía llegar a ser. Cuando puedes ver tu dolor actual desde esta perspectiva más amplia, ocurre algo extraordinario. La intensidad no necesariamente disminuye, pero tu relación con ella cambia.
Dejas de luchar contra el dolor y comienzas a aprender de él. Dejas de ver la pérdida como castigo y empiezas a verla como enseñanza. Dejas de preguntarte, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y comienzas a preguntarte, ¿qué me está enseñando esto? Esta perspectiva cósmica no requiere que te desapegues de la vida. Te permite involucrarte con la vida más plenamente. Cuando entiendes que todo es temporal, dejas de malgastar tiempo en pequeños agravios y empiezas a concentrarte en lo que realmente importa. Cuando aceptas que el dolor es temporal, dejas de temerlo y empiezas a crecer a partir de él. Los estoicos comprendieron que la perspectiva es una elección. Puedes elegir ver tu ruptura como el fin del mundo, o puedes elegir verla como el comienzo de un nuevo capítulo. Puedes elegir ver el rechazo como prueba de tu indignidad, o puedes elegir verlo como redirección hacia algo más adecuado para ti. Puedes elegir ver la pérdida como castigo, o puedes elegir verla como preparación para lo que venga después. Al llegar al final de nuestro recorrido por estos principios estoicos, quiero abordar un malentendido común sobre el desapego emocional. Mucha gente teme que aprender a soltar signifique volverse frío, insensible o emocionalmente inaccesible. Les preocupa que, si dejan de aferrarse a las relaciones, perderán la capacidad de amar profundamente. Este miedo se basa en una premisa falsa. El desapego emocional, tal como lo entendían los estoicos, no se trata de sentir menos, sino de sufrir menos. No se trata de amar menos profundamente, sino de amar con mayor libertad. Cuando puedes amar a alguien sin necesidad de poseerlo, sin exigir garantías sobre el futuro, sin hacer que tu felicidad dependa de sus decisiones, lo amas más puramente de lo que jamás podrías si te aferraras a él. Piensa en la diferencia entre un puño apretado y una mano abierta. El puño apretado sujeta con fuerza lo que tiene, pero no puede recibir nada nuevo. La mano abierta puede no sujetar tan fuertemente, pero está libre para dar y recibir, para soltar y tomar según cambien las circunstancias. Esta es la libertad que ofrece el desapego estoico. No la libertad de dejar de amar, sino la libertad de amar sin miedo, sin desesperación, sin la necesidad de controlar los resultados. Cuando no temes perder a alguien, puedes apreciarlo plenamente mientras está presente. Cuando no tratas de hacer que una relación sea permanente, puedes disfrutarla por lo que es en este momento. Los 5 principios que hemos explorado: abrazar la impermanencia, dominar tus pensamientos, prepararte para la pérdida, controlar lo que puedes controlar y mantener la perspectiva, funcionan juntos para crear este tipo de libertad emocional. No eliminan el sentir, eliminan el sufrimiento innecesario. No impiden el apego, impiden el apego no saludable. El apego sano aprecia, sin poseer, disfruta sin demandar, ama sin exigir garantías, llora sin ser destruido por el dolor, suelta sin volverse frío. Este es quizás el mayor regalo de la sabiduría estoica, el reconocimiento de que puedes tener relaciones profundas y significativas sin convertirlas en prisiones para ti mismo o para los demás. Puedes amar plenamente, mientras aceptas que el amor a veces termina. Puedes invertir en las personas mientras comprendes que las inversiones no siempre rinden frutos. Puedes abrir tu corazón mientras proteges tu paz mental. Así que te dejo con la pregunta que Marco Aurelio podría haberse hecho durante sus reflexiones nocturnas en el Palacio Imperial. ¿Controlas tus emociones o ellas te controlan a ti? ¿Eres el autor de tu experiencia emocional o estás a merced de las decisiones de los demás? ¿Puedes amar sin perderte en el proceso? La respuesta a estas preguntas determina no solo la calidad de tus relaciones, sino la calidad de toda tu vida. Los estoicos descubrieron que la verdadera libertad no proviene de obtener lo que deseas, sino de desear lo que tienes. No de evitar la pérdida, sino de aceptarla con gracia. No de controlar a los demás, sino de dominarte a ti mismo.
Este dominio está a tu alcance ahora mismo, en este momento, sin importar quién te haya lastimado, quién te haya dejado o quién te haya decepcionado. Tu libertad emocional no depende de sus decisiones, depende de las tuyas. Y esa elección, a diferencia de muchas otras en la vida, está completamente bajo tu control. El camino hacia la libertad emocional comienza con un solo paso: aflojar tu agarre sobre lo que no puedes controlar y fortalecer tu dominio sobre lo que sí puedes. Todo lo demás fluye desde allí, como el agua que sigue su curso natural hacia el mar.